En los albores del siglo I, el poderoso ejército romano había logrado unificar todos los países de la cuenca mediterránea y consolidar la paz. Sus fronteras estaban bien guardadas. Llevaba en esta situación desde el año 64 a.C., cuando Pompeyo había logrado controlar la región y entrar victorioso en Jerusalén. Ese mundo moderno de entonces, de cuyo esplendor solo quedan ruinas, estaba comunicado por una tupida red de sólidas calzadas. Las mismas que hollaban los legionarios iban a facilitar la propagación de una nueva doctrina, la que anunciaba que el Dios único se había hecho hombre en un remoto rincón de aquel vasto imperio. El Salvador no nace en un lugar ni en una época cualquiera. Es señor de la historia y escoge precisamente ese momento de madurez en el que la Roma dominadora ha absorbido la civilización griega en una magna síntesis cultural. Esa impronta helénica ayudará a comprender mejor el mensaje cristiano, como ya se aprecia en el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Y qué punto de ese gran imperio iba a ser el elegido por el Hijo de Dios para encarnarse? La esplendorosa Roma, capital del mundo, podía ser la opción digna del Rey de Reyes, o al menos alguna de las ciudades importantes de la época. Pero yerran aquí los cálculos humanos. Dios empieza desconcertando desde el principio. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad tendrá lugar en una lejana y poco valorada provincia del imperio, Palestina. En la orilla oriental del Mediterráneo se extiende una franja de tierra fértil que desde los orígenes de la historia fue lugar de paso habitual para las caravanas que hacían su ruta entre Egipto y Mesopotamia, rodeando inmensas extensiones de desierto. Esta tierra, exuberante en algunas zonas, sobria y adusta en muchas otras, es un país muy especial. Es la tierra prometida por Dios mismo a Abraham. Sus descendientes forman el pueblo de Israel y se saben elegidos por el Señor, el único Dios verdadero, el que los sacó de la esclavitud de Egipto y dio su ley a Moisés. Una vez que Pompeyo dejó el país sometido a Roma con la obligación de pagar tributo, se retiró llevándose prisioneros a muchos judíos que constituyeron la base de la diáspora romana. En el año 37 a.C. comenzó el reinado de Herodes el Grande, al que el Senado romano había otorgado el nombramiento de rey de Judá, gracias al apoyo decisivo que le prestó Marco Antonio. Herodes fue un excelente promotor de construcciones. Construyó Cesarea Marítima y la dotó de un magnífico puerto y de todos los elementos que exigiría una gran ciudad helenística. También llevó a cabo una impresionante reconstrucción de la ciudad de Samaria, luego llamada Sebaste. Levantó grandes fortalezas y restauró las que ya existían, donde edificó espléndidos palacios. Después construiría un teatro, un anfiteatro y un hipódromo. Pero su obra cumbre fue la reconstrucción del Templo de Jerusalén, famosa por su magnificencia. Por lo que se refiere a la organización política y religiosa, Herodes transformó radicalmente el Sanedrín y el sumo sacerdocio. El Sanedrín herodiano, presidido por el rey y compuesto por sus consejeros, apenas se diferenciaba de los consejos privados de los monarcas helenísticos. El cargo de sumo sacerdote era hasta entonces vitalicio, hereditario y ostentaba la representación de la nación. Para que le resultara más fácilmente manejable, le quitó el carácter vitalicio y hereditario
y lo privó de todo influjo de la esfera política. Cuando murió Herodes el Grande, en su testamento establecía una división del reino entre 3 de sus hijos, Arquelao, Filipo y Herodes Antipas, sin heredar el título de reyes. Este es el preciso momento en que se enmarca la actividad histórica de Jesús, cuyos sucesos más importantes tuvieron lugar en 2 regiones distintas, Judea y Galilea, gobernadas con regímenes políticos independientes, encuadrados cada uno a su modo dentro del Imperio Romano. Durante la mayor parte de la vida del Señor, Judea y la ciudad de Jerusalén formaban parte de una provincia que también incluía la región de Samaria. Todo este era el territorio heredado por Arquelao, aunque por sus múltiples desmanes fue apartado de su gobierno por los romanos, que lo asumieron directamente. A la vez, la región de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte del tiempo, formaba parte de un territorio tutelado por los romanos, cuyo tetrarca fue Herodes Antipas, hasta el año 39, en que fue depuesto por el emperador Calígula. Ambas regiones estaban separadas por un régimen político distinto, hasta tal punto que para pasar de una a otra era necesario cruzar una frontera. En cambio, tenían algo en común. Los judíos de una y otra región se consideraban oprimidos, con su territorio ocupado y dominado militarmente por una potencia extranjera. Galilea es la más septentrional de las regiones naturales de Tierra Santa. Se extiende desde las laderas del monte Hermón hasta el valle de Yisreel, y desde el río Jordán y el mar de Galilea hasta el mar Mediterráneo. Tiene un relieve ondulado. Sus colinas están cubiertas de viñas y olivos, y en algunos valles se cultiva trigo o cebada. Hacia el este, el terreno va bajando hasta llegar al lago de Genesaret o mar de Galilea. En los alrededores de este lago transcurrió la mayor parte de la vida pública de Jesús, especialmente en Cafarnaún, la ciudad donde se habían afincado Pedro y Andrés. No era una gran ciudad, pero sí una de las poblaciones judías más importantes de la región, ya que estaba en una zona fronteriza, junto al camino que unía Galilea con la tetrarquía gobernada por Filipo, por lo que había en ella servicio de aduanas y una guarnición militar. Saliendo de Cafarnaún hacia el sur, junto a la orilla del lago, el camino se dirige hacia la zona de Genesaret, atravesando un terreno fértil y cubierto de hierba verde en primavera, que deja una colina a su lado derecho. Allí sitúa la tradición el Sermón de la Montaña. Y, a sus pies, en el enclave de Tabga, la multiplicación de los panes y de los peces. Al sur de Galilea, y separada por el valle de Esdrelón, también llamado Yisreel, hay un macizo central de colinas y montes bajos, que es el núcleo de la región de Samaria. Queda limitada al este por el valle del río Jordán y al oeste por el mar Mediterráneo. Jesús atravesó en varias ocasiones esta tierra de Samaria para ir de Galilea a Jerusalén. A pesar de ser el camino más corto, era poco frecuentado por los judíos debido a su enemistad con los samaritanos por motivos históricos y religiosos. El viaje a pie por estos montes es duro, sobre todo cuando se hace notar el peso del día y del calor. Se suceden una tras otra las colinas cubiertas de olivos y las montañas de suelo baldío. De vez en cuando, un valle de cierta amplitud aparece tapizado por espigas de trigo. El camino discurre a menudo a través de estrechas sendas, buscando los pasos más asequibles. Al sur de Samaria se encuentra la región de Judea. Su ciudad más importante, Jerusalén, fue testigo de numerosos sucesos de la vida del Señor. A unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén nos encontramos con Belén,
una ciudad pequeña constituida por un puñado de casas salpicadas en la ladera de una loma. Las casas de Belén eran humildes y sus habitantes aprovecharían las cuevas de la zona como almacenes y establos. En una de estas cuevas nació Jesús. Belén, situada casi en el límite entre la tierra cultivable y el desierto de Judá, era un lugar importante para el mercado de ganado menor. Los pastores, que recorrían con sus rebaños los aledaños del desierto, solían pernoctar con sus cabras y ovejas en los llanos a las afueras del poblado. En Judea también se encuentra una de las ciudades más antiguas del mundo, Jericó. Fue poblada hace unos 8000 años. Es un bellísimo oasis que se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Allí la vegetación es exuberante. Abundan las palmeras cargadas de dátiles y muchos tipos de árboles frondosos, así como las rosas y toda clase de flores. El camino que va de Jericó a Jerusalén, uno de los más transitados de esta región, es particularmente agotador. Los 30 kilómetros de distancia que separan ambas ciudades discurren por la vía romana casi en su totalidad a través del desierto de Judea, y el camino no cesa de subir para salvar el desnivel de más de 1000 metros de altura que hay entre las dos poblaciones. Cuando el viajero va llegando a los umbrales de Jerusalén, encuentra en la aldea de Betania las primeras fuentes y árboles donde encontrar una sombra refrescante. Allí vivían unos amigos de Jesús, Lázaro, con sus hermanas Marta y María. Como su casa estaba a poca distancia de la ciudad santa, algo más de media hora andando, Jesús acostumbraba a hospedarse con ellos cuando iba a Jerusalén. En esa casa de Betania pasó Jesús momentos entrañables de descanso en familia. Betania está separada de Jerusalén por el Monte de los Olivos. A la salida de Betania comienza a subir un camino polvoriento con algunas higueras a los lados. Al llegar a la cumbre, el viajero queda deslumbrado por el bellísimo panorama que encuentra a sus pies en la otra ladera del monte. Abajo, el torrente Cedrón y junto a él el huerto de Getsemaní, con sus viejísimos olivos y el molino de aceite. Al otro lado, el monte en el que el templo brillaba con toda su grandeza, con su inmensa explanada y sus grandiosas construcciones. En la ladera y en las colinas de alrededor, las casas de la vieja Jerusalén ofrecían un panorama entrañable y difícil de olvidar. Jesús amaba profundamente a su tierra y a su pueblo. Por eso, en una ocasión no puede evitar que se le derramen las lágrimas al pensar en lo que sus habitantes habrían de sufrir pocos años después, cuando el emperador romano, Tito, arrasara la ciudad en el año 70.